Comenzamos el 2015 viajando al Pirineo. Allí viven 7.000 ejemplares de la oveja ansotana, la primera raza española declarada por el Ministerio de Agricultura 100% autóctona. Así se reconoce su peculiaridad morfológica y se mejora la comercialización de su cordero lechal, una marca diferenciada que aquí les presentamos. Estas ovejas son de raza ansotana. Su pequeño tamaño y su espeso vellón le han permitido desde hace siglos resistir al frío del Pirineo. Unas características propias de los valles del Alto Aragón que han sido reconocidas por el Ministerio de Agricultura al ser la primera especie ovina en España en obtener el logotipo 100% autóctona. Una distinción que fomenta la conservación de estos animales en peligro de extinción y mejora la comercialización de sus productos, en especial la del cordero lechal. Su carne es tierna y suave al paladar, un reflejo de la calidad de los pastos de la alta montaña. Las ovejas ansotanas tienen una gran rusticidad. Son originarias del Pirineo, pero muchos ganaderos siguen bajando hasta el sur de la provincia de Huesca. Este rebaño recorre casi 200 kilómetros desde Hecho hasta La Naja para pastar en estas tierras. Es más barato que alimentarlas con pienso durante el invierno. Antonio es presidente de la Asociación de Criadores de Ovino Ansotano, ACOAN. Se encuentra en plena comarca de los Monegros con 1.200 ejemplares. A partir de ahora podrán diferenciarse en el mercado gracias a la distinción raza 100% autóctona. Con este logo que nos han concedido, pues yo creo que tenemos un punto más de apoyo para desde fuera o desde dentro de la cooperativa intentar que se pueda comercializar bajo su nombre y bueno, poderla llegar al mercado y a los clientes como una carne de calidad de una raza autóctona que siempre ha estado en esta tierra, y creo que es un ganado que es pequeño como todos los animales de monte, pero su carne es muy sabrosa y con mucha calidad. Anso esconde una tradición ganadera con siglos de historia. En sus valles pastan estas ovejas pequeñas de abundante vellón, originarias de estos valles del Pirineo. Una raza 100% autóctona que es capaz de criar corderos de calidad a pesar de la dura climatología. Julio es el veterinario de la Asociación de Criadores de la raza. Apuesta por la venta del lechal ansotano, muy valorado en gastronomía. Para ser considerado como tal, debe tener 45 días, menos de 13 kilos de peso y haberse alimentado únicamente con leche materna. Este logotipo viene a suplementar lo que ya nosotros tenemos desde la asociación, que es una marca colectiva, que es propiedad de todos los ganaderos, que es el cordero lechal ansotano. Nosotros le dimos mucha importancia al lechal, porque realmente consideramos que tenemos un producto de excelente calidad culinarias, gastronómicas, pero también comercializamos al recental ansotano y bueno, yo creo que viene un poquito, como vuelvo a decir, a dar visibilidad a nuestros productos. Muchos de los lechales se sacrifican dentro del Pirineo, en Sabiñánigo, una carne con la que se elaboran menús de degustación, como los que se ofrecen en varios restaurantes de Ansó. Uno de ellos es Maiveral. Su cocinera Silvia trocea esta carne tierna de tono rosáceo y poca grasa y la prepara de forma original, en brochetas cocinadas a la plancha. Para que sea mucho más fácil de comerlo, lo preparamos en brochetas y les damos un golpe de plancha para que mantengan todo su sabor y toda su textura. Como se ve, es una carne muy rosácea, consistente, con muy poca grasa, que a la plancha da mucho juego y tiene una terminación excelente. Las brochetas se sirven sobre tostadas con aceite de oliva trufado, que potencia su sabor. También lo presentan confitado a baja temperatura durante 10 horas, a más de 80 grados, terminado con un golpe de calor en el horno. Así consiguen una pieza crujiente por fuera y jugosa por dentro. Un plato muy apreciado a base de lechal ansotano. Los turistas a la vez quieren probar más productos de la zona, productos cuidados con mimo, tanto en el monte como en la cocina. Yo creo que va a ser un revulsivo importante para este producto, para el lechal, para la raza y para los restaurantes que lo servimos. La marca lechal ansotano se refuerza con la etiqueta 100% autóctona.
El sello que reconoce las peculiaridades de esta oveja pirenaica y que puede impulsar la recuperación de una raza todavía en peligro de extinción. Gracias a la labor de la Asociación de Criadores de Ovino Ansotano, en 13 años han pasado de tener 900 a 7.000 ejemplares inscritos en el libro genealógico. Ahora se abre una nueva oportunidad para mantener este modelo sostenible en su medio natural.